Almas del Purgatorio. Este relato se lleva a cabo muchos años atrás. Es importante señalar este aspecto debido a que quien cuenta la historia hoy en día ya es bastante viejo. Varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Mas aún creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México, y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo, en Jalisco. Mas aun cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea. Al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual, en su momento, me pareció exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días, cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa. Pero la noche en que comprendió la razón del por qué se metiera, no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaban de la medianoche, o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal. Pero aquí se escuchaba como que si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en una mesa y se acercó al ventanal de la sala para asomarse, y cuál sería su sorpresa, que se encontró con una multitud de gente caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ser, pues, se movían igual al caminar que una persona ya grande. No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos, alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba.
Era su abuela quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso, y en cuanto miró hacia la ventana, se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente a aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecían verlas a ella. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos, aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. Ánimas del purgatorio. Este relato se lleva a cabo muchos años atrás. Es importante señalar este aspecto debido a que quien cuenta la historia, hoy en día, ya es bastante viejo. Varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Mas aún creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México, y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo, en Jalisco. Mas aun cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea. Al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual, en su momento, me pareció exagerada. Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual estaba ubicada sobre una de las entradas principales de Ostotipaquillo. Todos los días, cuando ya se metía el sol, siempre y sin falta, los abuelos de mi esposa le apresuraban para que se metiera a casa antes de que anocheciera. El motivo siempre fue desconocido para mi esposa. Pero la noche en que comprendió la razón del por qué se metiera, no volvió a dudar sobre la palabra de los abuelos. Cuenta mi esposa que una noche mientras intentaba dormir y no podía conciliar el sueño, escuchó una serie de ruidos provenientes de la calle. Toda la familia se encontraba dormida en casa, pero el cuarto de mi esposa era el más cercano a la sala y la puerta principal. Así que decidió ir a investigar. Buscó una de las velas que tenía cerca de ella, la encendió y se dirigió a la sala. Ya pasaban de la medianoche, o quizás era un poco más tarde. Los ruidos provenientes de la calle se intensificaron, mismos que le parecieron muy similar a cuando alguien arrastra un costal. Pero aquí se escuchaba como que si fueran varios. Con la inquietud en la cabeza, dejó la veladora encendida en una mesa y se acercó al ventanal de la sala
para asomarse, y cuál sería su sorpresa, que se encontró con una multitud de gente, caminando lentamente frente a su casa. O eso le pareció ser, pues, se movían igual al caminar que una persona ya grande. No podía distinguirles el rostro, solo apreciaba el contorno de ellos, alumbrados por la luz de la luna. Fue entonces que la luz de la vela se apagó. Mi esposa, desconcertada por la repentina ausencia de luz, y antes de que volteara, pudo sentir sobre su hombro una mano muy delgada y helada. Ella se asustó tanto que soltó un grito, el cual ahogó rápidamente al ver de quién se trataba. Era su abuela quien le pedía silencio. Le indicó que viera por la ventana. Mi esposa le hizo caso, y en cuanto miró hacia la ventana, se dio cuenta que una de las sombras se había acercado a la casa. Pareciera que el ruido del grito de mi esposa lo había escuchado y se acercó a mirar. Mi esposa cuenta que fue cuando pudo ver de frente a aquel bulto. Solo se distinguían un par de ojos brillantes que buscaban algo dentro de la casa, pero no parecían verlas a ella. Se retiró y prosiguió su andar, y al término de unos minutos, aquella procesión se había desvanecido entre la oscuridad. La abuela de mi esposa le platicó que cada cierto tiempo, una cantidad de ánimas provenientes del purgatorio salían a buscar luz, por ello habían apagado la veladora. Además, nunca sabía en qué fechas exactas se realizaba esa procesión o quién la arriaba, pero siempre se trataban de más y más las ánimas. Siendo honestos, cuando mi esposa terminó de contarme su experiencia, no le pasé a creer mucho. Conocí en vida a sus abuelos, y siempre contaban historias inventadas para entretener a los nietos. Sin embargo, es importante puntualizar que esto ya fue contado por mi esposa. A pesar de las advertencias de parte de mi esposa, no logré cambiar mi comisión a otro punto, y en cierto modo, a mí tampoco. Ánimas del purgatorio. Este relato se lleva a cabo muchos años atrás. Es importante señalar este aspecto debido a que quien cuenta la historia, hoy en día, ya es bastante viejo. Varias partes del relato fueron proporcionadas por su esposa y familiares. Les voy a compartir una mala experiencia por la que pasamos unos compañeros de trabajo y yo cuando fuimos a trabajar a Ostotipaquillo por parte de una empresa para un proyecto que se desarrollaría muchos años después. Mas aún creo que es necesario ponerlos antes en contexto con una situación por la que vivió mi esposa cuando vivía en el antiguo poblado de Ostotipaquillo, y no la pasó nada bien. En el trabajo que tenía en ese entonces, se daba la oportunidad de salir comisionado a diferentes puntos de México, y esa vez me habían dicho que saldría de viaje al poblado de Ostotipaquillo, en Jalisco. Mas aun cuando mi esposa se enteró de que viajaría hacia allá, no tardó en pedirme que mejor no fuera a trabajar y que buscara la forma de cambiar con otra persona. A mí no me parecía una mala idea. Al contrario, me entusiasmaba mucho conocer nuevos lugares. Pero al poco tiempo me enteré que varios de mis compañeros optaron por cambiar su comisión a otro lado. Siendo honesto, ya estaba algo preocupado. Ya había escuchado historias de aquel poblado, pero no una igual que la que mi esposa me contó antes de que saliera de viaje, la cual, en su momento, me pareció exagerada.
Pero cuando me tocó vivir en carne propia una experiencia similar, mi forma de pensar sobre aquel lugar cambió completamente. Les estoy hablando que esto pasó muchos años atrás, quizás más de 60 años. Mi esposa vivía en una casa de adobe, la cual